acuérdense que estábamos viendo lo de RMI, que recordamos que es invocación de métodos remotos. Invocación de métodos remotos es una librería exclusiva de Java que vamos a poder utilizar para poder pasar parámetros, métodos, objetos a través de la red, ocupando diferentes tipos de elementos internos que ocupa Java dentro de lo que sería la máquina virtual en el lado del cliente y en la máquina virtual del lado del servidor. Recordemos, esta es una tecnología exclusiva de Java, no ocupa como tal los sockets, pero nos permite hacer esa comunicación entre cliente y servidor, ¿sale? Eso fue lo que estuvimos repasando la clase pasada. Vimos también que existen varias, bueno, existen lo que sería la forma de trabajo de esta librería, ¿ok? En la cual ocupamos, por un lado el stub y el otro, por otro lado, por un lado el stub en el cliente y por otro lado el skeleton en el servidor, que nos permite hacer la comunicación entre la interfaz gráfica de usuario y la interfaz remota para poder así ya comunicarse con la capa de transporte. Ajá, entonces aquí recordando esto que estábamos viendo, en la primera, tiene cuatro capas este modelo. La capa de la aplicación, la capa que le llamamos capa proxy, en el cual hace la conexión entre la aplicación y la interfaz remota. Esta sería la capa de referencia. Aquí podemos hacer el paso parámetros entre los objetos o la comunicación ya entre los dos a través de esta interfaz remota. Y por otro lado, la capa de transporte, que recordando igual lo que hemos estado viendo, todos los módulos y protocolos que hacemos para utilizar y pasar los datos a través del modelo del cliente y el servidor ocupa la capa 4 de transporte del modelo OSI, en la cual esta me permite enviar la información de diferentes formas, diferentes elementos, como son información dentro de lo que sería el paquete que vamos a estar enviando, como es la dirección IP destino, la dirección IP de origen, el paquete como tal, si va cifrado, si no va cifrado, si va dividido, si va fragmentado, qué elementos le vamos a integrar ahí dentro del paquete y demás. Ok, entonces a partir de esto, entonces vamos a un poco a ver cómo funcionan cada una de estas capas un poquito más a fondo, que aunque ya más o menos sabemos cómo, vamos a definirlas exactamente, ¿ok? Entonces vamos con lo que sería la primera capa. ¿Quién me ayuda a leer la primera capa? A ver, yo. Venga, Ian. Sí, la primera capa es la capa de aplicación y se corresponde con la implementación real de las aplicaciones cliente y servidor. Aquí tienen lugar las llamadas a alto nivel para acceder y exportar objetos remotos. Cualquier aplicación que quiera que sus métodos estén disponibles para su acceso por clientes remotos debe declarar dichos métodos en una interfaz que extienda java.rmi.remote. Dicha interfaz se usa básicamente para marcar un objeto como remotamente accesible. Una vez que los métodos han sido implementados, el método debe de ser exportado. Esto puede hacerse de forma implícita si el objeto extiende la clase Unicast Remote Object, paquete java.rmi server, o puede hacerse de forma explícita con una llamada al método export object del mismo paquete. Ok, entonces en esta primera capa, ¿se acuerdan que lo que nosotros hacíamos también en la parte de la serialización y nos marcaba un error si no hacíamos esta parte y era según nosotros hacíamos nuestras funciones para serializar y demás, pero lo que hacíamos era marcar la clase, exactamente. Marcar la clase para decirle, ¿sabes qué? Esta clase se va a serializar
porque pues necesitamos hacer esta clase en binario, ¿no? Java Bytecode. En este caso, básicamente es lo mismo para la parte de la capa de aplicación. Lo que hacemos es marcar la clase, marcar una clase donde le decimos esta clase va a ser, va a ser el objeto remoto, el cual va a poder ser accesible. Es decir, le tenemos que decir, ah, ok, esta es la clase la cual se va, vamos a montar el objeto remoto, ¿ok? Y entonces es a la que ya el cliente va a poder acceder a través de esta marca, ¿no? Ocupamos, como ya lo habíamos visto la clase pasada, Java.me Remote y el Unicast Remote, me sirve para marcar la clase, la clase que se va a hacer remota, ¿ok? Entonces, esta sería la primera parte de la capa. Luego viene la capa 2. ¿Quién me ayuda con la capa 2? Yo. Venga. La capa 2 es la capa proxy o capa skeleton. Esta capa es la que interactúa directamente con la capa de aplicación. Todas las llamadas a objetos remotos y acciones con sus parámetros y retornos corre sus Corre sus parámetros parámetros y retorno. Ajá. y retorno de objetos tienen lugar en esta capa. Ajá, en este caso, esta es la que le llamamos capa proxy. ¿Saben qué es un proxy? Es el firewall. Ujú. Bueno, puede ser un servidor que te controla los paquetes. Acuérdense que ya eso ya lo habíamos visto también en un video. Que te controla los paquetes que sí pueden llegar a tu computadora y los que no. En este caso, lo que hace esta capa precisamente es eso, por eso se llama capa proxy, porque, bueno, no funciona como un servidor proxy, pero digamos que hace la función dentro del protocolo, sí, del protocolo, que sería interactuar con la capa de aplicación y ver exactamente que efectivamente estamos mandando el objeto que debe de ser al que estamos llamando. Por el lado del cliente el stub, por el lado del servidor el esqueleto, ¿ok? Entonces básicamente va a revisar los parámetros que va a estar enviando, que vamos a estar enviando entre las clases, ¿ok? Luego viene la capa 3. ¿Quién me ayuda a leer la capa 3? Si no elegimos a alguien. Yo. Yay, gracias. La capa 3 es la de referencia remota. Es responsable del manejo de la parte semántica de las invocaciones remotas. También es responsable de la gestión de la replicación de objetos y realización de tareas específicas, de la implementación con los objetos remotos, como el establecimiento de las persistencias semánticas y estrategias adecuadas para la recuperación de conexiones perdidas. En esta capa se espera una conexión de tipo Stream Oriented Connection, desde la capa de transporte. Ajá. Bueno, esta es la capa 3, la que hace la función remota. Ajá. Donde enviamos como tal los paquetes, pero si se fijan dice que espera una conexión de tipo stream. Tipo stream orientada, la conexión orientada a el stream. Es decir, que va a poder recuperar y enviar los mensajes a través de una petición. Entonces, en este caso, y diferenciando los otros protocolos que nosotros hemos estado viendo, esta es una comunicación asíncrona, puesto que el cliente enviamos una petición hacia el servidor y esperamos a que se haga la conexión, y una vez que se mantiene la conexión, pues ya viene el mensaje de retorno, ¿sí? Digamos que eso todo lo hacemos a través de peticiones. Entonces, para utilizar este tipo de protocolo o este tipo de métodos, lo que vamos a hacer es que
por ejemplo, para este no me sirve utilizar una mensajería instantánea o una mensajería en tiempo real, porque obviamente espera a que se procese el objeto y una vez que lo reconoce, envía la respuesta. Entonces, para esto no me sirve un tipo de mensajería, pero sí otros elementos. Por ejemplo, una conexión en la cual nosotros estamos haciendo peticiones a la base de datos, ¿no? Y entonces tenemos a lo mejor una base de datos que sea amplia, bastante amplia. ¿Se acuerdan que al principio del semestre veíamos que teníamos un ejemplo de varias bases de datos que estaban alojadas geográficamente en diferentes partes? Entonces, para eso me ayudaría esta parte de este tipo de métodos, porque yo pudiera hacer peticiones hacia la base de datos a través de los objetos remotos. Entonces, hay que diferenciar lo que yo les decía, qué elementos, qué tecnologías, qué librerías nos sirven para una cosa, qué librerías nos sirven para otra cosa. En este caso, lo que les decía, por ejemplo, para hacer una conexión a la base de datos y hacer peticiones, podemos utilizar este tipo de librerías, ¿ok? Luego, la capa 4. ¿Quién lee la capa 4? Capa 4. ¿Nadie? ¿Dame mi 2? Oigan, llegan bien tarde, no se pasen. A ver, Arana. Uy, ni están. ¿Veo esto? Sí, por fin. La capa 4 es la de transporte. Es la responsable de realizar las conexiones necesarias y manejo del transporte de los datos de una máquina a otra. El protocolo de transporte subyacente para RMI es JRMP, Java Remote Method Protocol, que solamente es comprendido por programas Java. Ok, entonces aquí, a diferencia de los otros protocolos que hemos visto, ocupamos el protocolo TCP y UDP. Sin embargo, no ocupa este tipo de protocolo. Sí ocupamos la capa de transporte del modelo OSI, y para esto pues necesitamos ocupar algunos protocolos como URL, HTTP y demás para poder mandar los datos. Sin embargo, no ocupamos el socket TCP para enviar la información, sino que lo hace a través de su propio protocolo de transporte, que lo llama Java Remote Method Protocol, que es el que ocupa exclusivamente para Java para poder entenderse el cliente y el servidor, ¿sale? Esas serían entonces las 4 capas que maneja este protocolo. Y vamos a ver entonces cómo es que ya les expliqué un poco cómo es el funcionamiento, y vamos a ver entonces cómo hace el paso de los datos a través de estos elementos. Entonces, lo primero es el registro de objetos remotos. Importante este registro, RMI Registry, porque básicamente es el que se ejecuta del lado del servidor y es el objeto remoto al cual nosotros vamos a poder acceder a través del puerto que ya tendrá propio el servidor, cualquier puerto igual, como lo hemos estado haciendo. Entonces, va a relacionar el objeto remoto con un nombre, un nombre, el que ustedes quieran, el nombre que sea. Entonces, vamos a relacionar el objeto remoto con lo que sería el servidor, y entonces el cliente, a través de ese nombre que nosotros le vamos a dar, va a decir, ok, yo quiero acceder hacia ese objeto remoto a través de ese nombre. Como tal, es un nombre, es un string que va, entre comillas, el nombre que ustedes quieran, para solamente identificarse entre el cliente y el servidor y decir, ok, sí, el método se llama así, entonces te voy a dar paso para que puedas acceder a mis métodos, ¿ok? Entonces, el contacto directo se tiene con el stub proporcionado por el objeto remoto. Almacena internamente la etiqueta y el objeto stub en un hash map, que un hash map es como si fuera una tablita donde aguarda
el nombre de los objetos. Devuelve el stub al cliente que solicitó el objeto remoto. En caso de no hacer uso de este ejecutable, Java se encuentran la interfaz registry, la clase local registry, con sus métodos create registry, get registry. Ok, nosotros vamos a ocupar este entonces. Ok. Luego, la localización de objetos remotos. Dice, se realiza utilizando la clase java.rmi naming. Este es para poder ponerle el nombre al objeto. Para poder asociar el nombre al objeto, lo construye. Y posteriormente que hace eso, necesitamos darle algunos datos como es el puerto y el nombre al que estamos accediendo. Ah, la dirección IP, el host. La dirección IP, el puerto y el nombre al cual vamos a acceder, pero el nombre lo vamos a acceder a través del objeto remoto, o sea, instanciando. Luego hace uso de los siguientes métodos, bind, rebind, vamos a ocupar rebind, lookup, unbind y list. Vamos a ocupar rebind para que se pueda conectar al objeto. Y creo que ya. ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios, sugerencias, aclaraciones? ¿No? Bueno. Vamos a ver entonces un programita. Este programa lo tienen ustedes en... Lo tienen ustedes en el site. Por ahí tienen en semana, no me acuerdo cuál, pero desde ahí lo pueden descargar. De todos modos, en el Classroom se los paso para que no haya problema. Espérenme tantito. Ahora sí. Lo cierro y lo vuelvo a abrir. Espérenme tantito, nada más en lo que carga. Ay, se me está acabando la pila. Ok, ya. ¿Sí ven mi pantallita? Sí. Ok. Vamos entonces a checar este ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo. De hecho, podría ser como un tipo calculadora. Importante aquí a lo mejor que identifiquen lo que yo les estoy diciendo de cómo es el funcionamiento, ¿no? De un lado vamos a tener el lado del cliente, del otro lado vamos a tener la parte del servidor.
Vamos a tener intermedio lo que sería la interface. Ajá. La interface. Aquí el cliente solamente tiene la interfaz gráfica de usuario. Eso en todos los protocolos, WebSockets, sockets, todo lo que nosotros hemos estado viendo, solamente siempre nada más ve la parte de la interfaz gráfica de usuario. Llámese en una aplicación web de escritorio o lo que sea. ¿Ok? El del servidor y la interface. La interface está obviamente del lado del servidor, solamente que accede el cliente a la interface. ¿Ok? Ahora, y aquí retomando un poquito los conceptos básicos de lo que sería programación orientada a objetos, vamos a tener que recordar estos elementos. En primer lugar, lo que sería una interface, a diferencia de lo que es una interfaz gráfica, no es lo mismo. Entonces les explicaba yo, tenemos una interface, esta va a ser nuestra interface. Ajá. La interface se llama así porque la implementamos en cualquier clase. Ajá. La necesitamos implementar y recordando un poquito los conceptos de polimorfismo y abstracción, en el caso de la abstracción, nosotros decimos, ok, yo tengo una clase que sé que tengo que hacer o que tengo que realizar cierto proceso, pero no sé exactamente cómo la voy a utilizar. Por lo tanto, yo nada más la declaro. Ajá. Entonces aquí, la interface lo que hace es declarar el método que va a ser utilizado. Ajá. Ocupando interface o polimorfismo y ocupando esto, la abstracción. Entonces, public interface, el nombre de la interfaz remota y entonces tenemos que marcarla, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les decíamos esto de marcarla? Bueno, pues le tengo que decir que vamos a implementar esta interface y le voy a decir que esta interface va a ser remota. Entonces, todo lo que yo ponga aquí, todos los métodos que yo ponga aquí van a ser remotos, van a ser los métodos remotos. Ajá. O los puedo yo poner privados y entonces solamente que accedan a los que yo requiera, a los que requiera, no necesariamente a todos. Pero si yo la hago en una interface y le digo que esta va a ser la interface remota, entonces le estoy diciendo cuáles van a ser los métodos a los que va a poder acceder el cliente, ¿ok? Entonces, yo le digo, ok, genero una interface, heredo remote, ajá, de la librería remote y genero aquí excepciones, cualquier excepción que se pueda generar. Heredamos, ¿por qué no implementamos? Porque la primera parte es primero heredar y después implementar. Si yo tengo una clase, cualquier clase, ¿se acuerdan de persona? Y luego teníamos profesor, alumno, y heredamos, ¿no? Pero con respecto a los conceptos de Java solamente hereda de un solo padre. No podemos heredar de dos padres, o sea, no podemos seguirnos con extend, así, extend, así, no se puede. Pero tiene otro elemento en el cual sí podemos hacer. No podemos heredar, pero podemos implementar. Entonces, si yo quiero utilizar otra clase, puedo hacer un implement en lugar de ya de heredar, porque heredar ya no puedo seguir heredando, ¿ok? Pero sí puedo implementar. Entonces, así lo resuelve Java en su lenguaje de programación. Hay algunos otros lenguajes de programación que sí heredan de los padres, en el caso de Java no. Ok, luego tenemos entonces nuestra interface y nuestro método. Aquí es un método básico, nada más vamos a llamar a un método que me sume dos números enteros y ya, le ponemos nuestra excepción. Esta sería la interface y luego por otro lado tenemos lo que sería el objeto remoto. El objeto remoto es, ahora sí, acuérdense, tenemos interface, el objeto remoto, el servidor y el cliente, ¿no? Van a ser esas 4 clases que vamos a tener. Entonces,
La clase del objeto remoto, y aquí sí ya le tengo que decir cómo debe de ser mi método. Aquí sí ya lo hago y ya aquí sí ya le digo cómo debe de ser el método y qué acción debe de realizar. ¿Ok? Entonces, generamos una clase. Clase objeto remoto. Heredamos de Unicast Remote Object, que ya hemos visto en la presentación. Y ahora fíjense aquí. Heredamos de e implementamos la interfaz remota. Por lo tanto, necesitamos implementar forzosamente el método suma. Y de hecho, si yo quito este método, me va a marcar ahí un error. Me va a decir, es que, ¿sabes qué? No estás implementando los métodos de la interfaz remota. Ah, ok. Entonces tengo que implementarlo. Ay. Tengo que implementarlo y sobreescribir el método. De hecho, puedo hacer de diferentes formas este método, siempre y cuando yo le mande entero A y entero B, forzosamente en su argumento. Ok, entonces, este método de la clase objeto remoto, heredamos de Unicast Remote, implementamos la interfaz remota. Ajá. Y aquí, retomando un poquito lo que es el diagrama de clases que vamos a ver al rato, porque ustedes tienen que hacer sus diagramas de clases, acuérdense. Entonces, tenemos la clase objeto remoto, hereda de Unicast Remote, que esta es una librería, e implementa la interfaz remota, que la implementación es una generalización o una asociación. Entonces, la interface, este es el Unicast Remote, que es la librería, y este es mi objeto remoto. ¿Ok? Entonces, puedo yo, tal cual, implementar dos clases, pero dos clases diferentes que no son del mismo padre. Ok, luego, ok, entonces nuestro constructor y nuestro método suma, ¿ok? Método suma le decimos, ¿sabes qué? Súmame A más B y me vas a dar el resultado, vas a imprimir sumando y me vas a retornar el resultado de entre A y B, ¿ok? Eso sería por el lado del objeto remoto. Tenemos ahora el cliente. Vamos a ver el servidor. Entonces, el servidor. ¿Qué es lo que tiene que hacer el servidor? El servidor crea una nueva instancia de RMI a través de un registro, que esto lo estuve hablando un montón en la presentación. Pero bueno, el primero es el puerto a través de un objeto que es el locate registry. Creamos el registro, pero este tal cual no es el registro. Este es solamente el puerto por el cual va a acceder el objeto remoto. Entonces, instanciamos el objeto remoto. Ajá. Instanciamos el objeto remoto, que es esta clase que tenemos acá. Y a través de nuestro registro, que es este que hicimos aquí, rebind, o sea, mandamos llamar a nuestro método. Y aquí sí ya le damos un nombre. Este es el nombre que yo les decía que es un nombre el que ustedes quieran para poder acceder a este método. En este caso le pusimos suma, pero puede ser el nombre que ustedes quieran. Puede ser conexión, puede ser lo que ustedes quieran, el nombre que ustedes quieran. Entonces, le voy a decir, es que conéctate, ¿ok? Conéctate con este método que se llama suma. A través de tu objeto remoto va a ser LP, ¿ok? Y ya, se conecta. Entonces, vamos a poner en el servidor escuchando. De hecho, vamos a ver dos, ¿ok? Podemos quitar si quieren. Y cachamos los errores, ¿ok? Esta sería la parte del servidor. Ahora vamos a ver la parte del cliente. El cliente como tal, tenemos nuestra interfaz gráfica. Lo que ustedes quieran poner ahí es lo que vamos a poner aquí en nuestra interfaz. ¿Qué vamos a hacer? Generamos nuestro cliente, ¿no? Nuestro constructor. Este es un constructor del cliente. ¿Qué es lo que va a hacer? Ah, pues te vas a conectar al registro que creó el servidor. Te vas a conectar a su dirección IP, en este caso es local, 127.0.0.1, al puerto 1099, que era el puerto que tiene el servidor, y genera una interfaz remota
¿ok? O genera la conexión a través de la interfaz remota. Esto estamos haciendo aquí polimorfismo. Este objeto se comporta como una interfaz remota. ¿Cuál interfaz remota? Esta que tenemos aquí. Ujú. Entonces, genera un objeto. El registro al cual te vas a conectar se llama suma. ¿Se acuerdan que en el servidor, cómo le pusimos? Suma, ¿sí o no? A este método, o sea, a través ya del objeto, pues ya me dice, ah, ok, sí, te voy a sumar lo que tú quieres, ¿no? Y entonces te devuelve el resultado. Esto está estático, pero ahorita lo movemos para que podamos poner cualquier número. ¿Ok? ¿Dudas? Muchachos, ¿dudas? No, no hay duda. Va. Ok, entonces, ejecutamos el servidor. Va a ser rápido porque no tiene aquí nada más retorna el resultado, pero ahorita ahorita cambiamos la interfaz para que lo vean. Ok, servidor. Entonces aquí ejecutamos el servidor y lo que tiene que hacer cuando yo ejecuto el cliente es que pues le voy a pasar estos parámetros, me va a imprimir esto y me va a mandar llamar al método que es el remoto y me va a devolver el resultado, ¿no? La suma entre estos dos números. Y si hacemos esto, ejecutamos el cliente, pues ya me retorna aquí el resultado, ¿no? La suma es 2 más 3 es igual e imprime el resultado, que es 5. Pero bueno, esto está así como estático, ¿no? Vamos a poderle dar cualquier otro número. Mm. Vamos a pasarle en lugar de 2 números, vamos a pasar una variable, ¿no? ¿Cómo leemos con Java? ¿Quién tiene el método que realiza este método? ¿Quién realiza este método? El objeto remoto. Tal cual este método no lo tenemos aquí. Está al lado del servidor. Ok, entonces le vamos a pasar 2 parámetros. Guardamos. Y ejecutamos, ¿no? De hecho, podemos dejar el servidor corriendo y podemos seguir cambiando nosotros la parte del cliente. Ah, ingresa el primer número. Y el servidor les va a seguir devolviendo el resultado. ¿Qué tal si hago otro cliente? ¿Ah? ¿Qué iba a decir? Ahora cambiamos esto. Vamos a cambiarlo sí. Show.
Lo mostramos en... Sí. Ahora ejecutamos el cliente. Okay. Vamos a seguir ejecutando esto. Igual hacer un menú o lo que ustedes quieran para que no se termine el proceso. Ahora, este es un método suma como tal, ¿no? ¿Se fijan? El servidor siguió corriendo, no lo paré. Miren, este es el resultado de todas las sumas que hizo. Como tal, nada más cambié la parte del cliente. Vamos a hacer otro método. ¿No saben qué? Háganlo ustedes. Para mañana. Está súper fácil. Hagan la interfaz. Van a cambiarle aquí. Suma. Van a tener suma, resta, multiplicación, división. ¿Qué más podemos hacer? Potencia. Ajá. Sus métodos. Van aquí a agregar métodos. Van a agregar aquí métodos que devuelve el resultado el servidor. Generan una interfaz en el cliente y le piden los datos. ¿Sale? Qué falta de respeto. Pero no manchen, ustedes lo hacen súper rápido. Ahorita lo puedo hacer en 5 minutos eso. Hasta la interfaz la hago en 5 minutos. 5 y 5 de los métodos, menos 10 minutos lo hacen. En 10 minutos. La interfaz con ventanita, con un G-frame. En lo que queda para la otra clase. Sí, para la otra clase. Y ya lo revisamos. Se los reviso, se lo voy a decir a alguien y que lo muestre. Y la otra es que este programa, yo lo que quiero es que sí lo podamos hacer. A ver, en 5 minutos, claro que en 5 sí sale. Si no, lo voy a hacer yo, ¿no? Sí sale, Hagin, en 5. Sobran. Entonces lo que quiero es que con este programa sí puedan hacerlo. Ocupo pruebas. Hijo, validado y todo. Ni siquiera le estoy pidiendo validado ni nada. O sea, que yo lo haga en 5. Hijo. Te digo que sí, porque ayer lo hice con los del otro grupo. Entonces, por eso lo estoy diciendo. Si nada más es copiar y pegar, o sea, no inventen. Así se van. Pero háganlo ustedes. Para mañana. Y lo que quiero que con este programa es que sí podamos hacerlo remotamente a través de nuestra dirección IP. Entonces, hay que abrir el puerto de Telmex. Si es que, ¿quién tiene Telmex? No sé si lo hicieron el de UDP o así lo hicieron algunos o no lo hicieron, pero hubo quien sí lo hizo y me dio mucho gusto, porque sí abrió su puerto con el modem de Telmex, lo abrió
y sí se pudieron conectar. Entonces, eso es lo que pudiéramos hacer. Que ya teniendo ese programita, quienes tengan Telmex, que uno funcione como servidor y otro como cliente y que podamos acceder hacia su servidor y que podamos ejecutar una parte del cliente y otra parte del servidor. Puro Total Play. Ay, sí, cómo no. Bueno, chequenlo con Total Play a ver si lo pueden hacer. ¿Va? De todos modos tenemos de aquí hasta al final del semestre para hacer cositas. Entonces, pues básicamente es eso, ¿sale? Recording Entonces, para stopped. mañana, realicen una interfaz gráfica, hagan una calculadora, pueden hacer como ustedes quieran, ahí su interfaz gráfica es lo de menos, y sí mandan llamar a sus métodos, método suma, resta, multiplicación, división, potencia y todo, es más una calculadora científica. Y si mato mi modem, sí se puede matar, sí se puede morir tu modem, ¿eh? Porque si no les sabemos mover bien, pero hay videitos para que te digan cómo cambiar el puerto y así. Ya me emocioné yo. Pues sí, el chiste es que, o sea, hoy no tienen que le puedan dedicar 30 minutos a una calculadora bien sencillita. Si ya hasta le hicieron en Po, hasta le hicieron en el primer parcial, de hecho. Quisiéramos un programa que aplicara el teorema fundamental de cálculo. Estaría chico. No. Hagan un programa para que genere la serie de Fourier. ¿O saben cuál? La de... Es que hay varias teorías que están chidas. Pero, nada más es estúpido, es una calculadora sencilla que se supone que hicieron desde el primer parcial, entonces ya nada más le agregamos el cliente y el servidor. Mejor ya no le damos idea. Ay, son tan bonitos los programas. Ay. Bueno, tienen media hora para hacerlo si tienen, ¿no? Entonces mañana lo revisamos. ¿Va? Y nos vemos disfrazados. Va. Así es cierto.